Listo. En este vídeo vamos a ver lo que es la hipótesis del mundo del ARN. Esa hipótesis forma parte de la teoría del origen de la vida y establece que el ARN o una molécula muy similar dio lugar a todo lo que conocemos hoy en día como un organismo vivo. Esta hipótesis surge después de que los científicos hicieran el análisis de las estructuras del ADN y los ribosomas, en conjunto con sus capacidades de replicación y catalíticas. En este análisis se concluyó que el ARN pudo haber sido el precursor de las dos estructuras vitales que mencionamos. En primer lugar, vamos a recordar lo que es el ARN. Entonces, el ARN actual es un ácido nucleico constituido por una cadena simple de ribonucleótidos formados por una ribosa, que es una forma de monosacárido de 5 átomos de carbono. En esta imagen son las estructuras grises. Luego tenemos un grupo fosfato, que son los grupos que están en azul, que constituye a un átomo de fósforo rodeado por 4 átomos de oxígeno con un doble enlace. Después nos encontramos con las bases nitrogenadas, que son compuestos cíclicos formados por 2 o más átomos de hidrógeno, como la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, el cual es característico del ARN. Dentro de la célula existen varios tipos de ARN con funciones específicas. En primer lugar, nos encontramos con los ARN que participan en la síntesis de proteínas, que son el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Después nos encontramos con ARN que tienen capacidades catalíticas como las ribosinas. También existen ARN con funciones reguladoras, los cuales regulan la expresión genética. Y también tenemos que mencionar que la mitocondria tiene su propio ARN. Entonces, volviendo a la hipótesis del mundo del ARN, en la teoría del origen de la vida, de la abiogénesis, los compuestos orgánicos fueron formándose en el océano a partir de la interacción entre compuestos inorgánicos en un medio de alta radiación ultravioleta y rayos atmosféricos frecuentes que eran característicos de la Tierra primitiva de aquel entonces. Es entonces cuando un ácido nucleico se formó a través de una serie de continuas interacciones entre los compuestos orgánicos de la sopa prebiótica del océano. La hipótesis del mundo del ARN empieza suponiendo la existencia previa de los nucleótidos que fueron conformándose debido a la capacidad catalítica de determinadas secuencias de pares de bases, lo cual permitió que la cadena permaneciera unida por un tiempo relativamente más extenso y que finalmente dieron lugar a una estructura similar a la del ARN. En ese momento, las cadenas de ARN competían entre sí por los nucleótidos, que ya mencionamos que eran hace un momento, y perpetuaban las cadenas que tenían mayor capacidad de catálisis y por lo tanto eran las cadenas que permanecían más tiempo. Entonces, esta estructura del ARN tenía la capacidad de replicación simple y también la capacidad de almacenar información de su propia estructura y también la capacidad de autorreplicarse.
A partir de una serie de autorreplicaciones, se adquirió la capacidad catalítica de condensar los aminoácidos del ambiente. Esta capacidad a lo largo del tiempo dio lugar a que el ARN pudiera sintetizar péptidos, los cuales mejoraron la capacidad replicativa del ARN en sí, y también estos péptidos se asociaron con el ARN para formar un conjunto ARN-péptido. En primer lugar, esta asociación ARN-péptido dio lugar a la especialización de la síntesis de proteínas. Es decir, este conjunto, debido a su mejora, se terminó convirtiendo en lo que actualmente conocemos como ribosomas, las cuales se encargan de sintetizar las proteínas. Y por otro lado, los ARN que mejoraron la capacidad replicativa gracias a los péptidos se fueron perfeccionando, es decir, perfeccionando el ARN en sí, y después de constantes variaciones en estas réplicas, el ARN se terminó convirtiendo en ADN. Entonces tenemos aquí tres resultados: el ARN en sí y la especialización de este conjunto ARN péptido de proteínas que en sí después se convertirían en ribosomas. Posteriormente, mientras que sucedía todo esto que acabamos de mencionar, alrededor de estos procesos se fueron organizando moléculas lipídicas, las cuales estaban en el medio, es decir, en la sopa prebiótica, y que a través de enlaces químicos conformaron una estructura similar a la membrana plasmática, que posteriormente fueron incorporando proteínas que se generaban en ese proceso, y finalmente carbohidratos que obtenían del medio. Entonces, esta estructura con estos procesos internos dieron paso a la evolución del ser vivo, de lo cual de este objeto parte el resto de la teoría del origen de la vida. Eso sería todo. Muchas gracias.